Arratsaldeon guztioi, muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero, en primer lugar, agradecer en nombre del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo y de la Fundación Fernando Buesa que hayan acudido a este acto de presentación del libro Sin Justicia, más de 300 asesinatos de ETA sin resolver. Me acompañan en la mesa Florencio Domínguez, que junto con María Jiménez Ramos es el autor de este libro, y Marta Rodríguez Fout, profesora de la Universidad Pública de Navarra y experta en el fenómeno de la denominada violencia colectiva y en especial de la violencia de ETA. Antes de analizar el libro que hoy presentamos, quiero señalarles que estamos en presencia de una obra que va a ser referencial, va a resultar imprescindible para cualquier persona que quiera conocer qué pasó en las décadas del ejercicio de la violencia terrorista de ETA y de otras organizaciones armadas. Las distintas leyes de reconocimiento de las víctimas del terrorismo consagran el derecho a la justicia de las víctimas, que se plasma en el acceso a la tutela judicial efectiva y en evitar que exista impunidad de los terroristas. Por eso, el libro que hoy presentamos hay que conectarlo con los derechos de las víctimas del terrorismo a la justicia y a la verdad. La primera cuestión metodológica que aborda el libro y que nos lo aclara es de qué estamos hablando al señalar que estamos en presencia o en la existencia de más de 300 casos sin resolver. La obra que presentamos reseña uno a uno cada asesinato de ETA que no ha sido resuelto con una sentencia condenatoria de sus autores materiales, y es verdad que en un asesinato terrorista, además de los autores materiales, exige la participación de los autores intelectuales, que son quienes marcan y quienes deciden los objetivos, de los colaboradores que vigilan e informan sobre la víctima y de los cómplices necesarios para llevar a cabo la acción criminal. Realmente un crimen estaría totalmente resuelto si todos los participantes en el asesinato fueran condenados. Como se considera que cuando se considera que un crimen de ETA está resuelto, no se está entendiendo que todas las personas participantes pertenecientes a una organización terrorista tan jerarquizada como ETA han sido condenados. Además del derecho a la justicia, las víctimas del terrorismo tienen el derecho a la verdad. En el libro se nos narra, se nos cuenta cómo existe una verdad jurídica que es la que en un Estado de Derecho se produce en el marco de un procedimiento judicial muy garantista, pero existe también una verdad histórica no sometida a los rigores del procedimiento penal. En el análisis que se realiza en este libro se contribuye a dar luz sobre algunos de los casos no resueltos judicialmente, pero que esclarecen esos asesinatos no desde la verdad jurídica, sino desde esa verdad histórica, complementaria y necesaria. El libro se estructura en dos bloques claramente diferenciados. Un primer bloque abarca la reseña de todos y cada uno de los asesinatos sin resolver de una manera personalizada y con una exhaustiva labor de investigación, así como con un gran rigor jurídico en la descripción de las vicisitudes penales de cada supuesto. Este primer bloque distingue a su vez dos partes claramente diferenciadas: los asesinatos no resueltos cometidos durante la dictadura franquista y en la primera transición y amnistiados por la Ley de Amnistía del 77, que sería la primera parte del libro, y una segunda parte denominada El terror contra la democracia. Un título muy acertado porque es en este periodo, en el periodo democrático, en el que se produce más del 90% de la actividad terrorista de ETA, con especial incidencia en los llamados años de plomo, años de máxima intensidad criminal de ETA. Segundo bloque, que es la parte tercera del libro, se denomina Radiografía de la impunidad y recoge un análisis muy lúcido y riguroso de las causas que han llevado a esta situación de que hayan quedado sin resolver más del 40% de los asesinatos cometidos por ETA. Es necesario hacer una precisión que durante el franquismo y el comienzo de la transición, como decía antes, ETA asesinó a 67 personas y que la aplicación de la Ley de Amnistía del 77, al ser amnistiados, vamos a poderlos considerar técnicamente como no resueltos. Por otra parte, el procedimiento de disolución de ETA político-militar supuso una amnistía de facto o encubierta que propició también que los 28 asesinatos cometidos por esta facción de ETA no fueran, solo 2 fueran juzgados. Por lo tanto, de los asesinatos cometidos por ETA después de la aprobación de la Ley de Amnistía,
en 312 casos no se ha producido la condena de ninguno de los autores materiales que lo realizaron. Y en este punto es preciso preguntarnos si es admisible que exista un número tan elevado de asesinatos de ETA sin resolver. En el libro se realiza una comparación muy interesante con otros países que han sufrido la lacra terrorista o el crimen organizado, y nos encontramos con que en Irlanda del Norte los asesinatos del IRA ascendían hasta un 85% los casos impunes, o sea, que no han sido resueltos, y que los casos no resueltos del terrorismo corso oscilan entre el 48 y el 90% de casos sin resolver, dependiendo de la época que se elija para hacer el análisis, y que en Italia, que no contaba Florencio, que no se ha podido hacer el análisis de los casos terroristas, pero sí de la mafia, han quedado impunes más del 80% de los casos criminales de la mafia. Y estos datos nos sirven también para contextualizar la realidad de la que estamos hablando. Creo que es preciso señalar la grandeza de un Estado de Derecho garantista, como es el nuestro, que se basa en el axioma de que es preferible absolver a un presunto culpable de cometer un delito antes que condenar a un inocente. Por eso, muchos de los asesinatos de ETA no se han resuelto porque los jueces han considerado que las pruebas incriminatorias no eran suficientes para condenar a una persona. Y en muchos de estos casos las fuerzas de seguridad habían dado por resueltos los asesinatos, aunque luego las sentencias no ratificaron las investigaciones por aplicación de principios penales muy garantistas. Además, el libro desgrana otras razones que han motivado la falta de resolución de los crímenes de ETA. Bueno, la primera de ellas es la imposibilidad de identificar a los autores, lo que ha impedido la resolución de más o menos la mitad de estos casos. La mayoría de estos supuestos se dieron o se produjeron en los llamados años de plomo. Otra de las causas que se han dado ha sido el fallecimiento por distintos motivos de los autores del atentado. Hasta en 89 casos sabéis que no se puede condenar a una persona ya fallecida. Y una razón también importante ha sido la falta de colaboración de terceros países que han podido, por ello, los autores de asesinatos eludir ser juzgados. La demanda de extradición cursadas a países como Francia, al menos durante los primeros años, lo que llevó a hablar en aquellos tiempos del santuario francés, pero también a México, a Cuba, a Cabo Verde, a Venezuela o a Argelia, propició el que no se pudieran resolver muchos de estos asesinatos. Y, desgraciadamente, también, en algunos casos, la falta de esclarecimiento de los atentados ha tenido que ver con errores policiales o judiciales, algunas veces realmente inadmisibles. En el libro se reseñan algunos de estos errores, como poner apellidos equivocados, confundir la edad del reclamado, equivocar el lugar donde se produjo el crimen o citar fechas distintas del día en que se cometió el atentado, o mandar documentos en fotocopia en vez de originales, y todos ellos impidieron que se produjeran las extradiciones solicitadas. En algunos casos también, algunos juzgados de instrucción que abrieron el sumario para investigar atentados terroristas, luego nunca enviaron el sumario al órgano competente para resolver, que era la Audiencia Nacional. El libro dedica, además, un apartado muy revelador de la investigación policial y judicial de los crímenes de ETA en el periodo democrático. Hace una alusión, creo que muy interesante, a la colaboración ciudadana, que resulta capital para llevar a buen puerto la investigación policial y la evitación de atentados, y señala que, desgraciadamente, esta colaboración resultó muy excepcional y que la regla general ha sido la falta de colaboración ciudadana debido al miedo de la población a las posibles represalias de ETA. El asesinato, por ejemplo, de Eugenio Oliceri, que era un vendedor de bicicletas acusado injustamente de haber delatado a 2 miembros de ETA detenidos, ilustra que este temor no era injustificado. Las pruebas, por tanto, que las que han tenido que funcionar y conseguir las fuerzas de seguridad eran las propias declaraciones autoinculpatorias de los detenidos, con la limitación procesal que supone, y de la que luego hablaremos, así como el análisis de las huellas y de las armas retenidas. Afortunadamente, en el siglo XXI, los avances de la ciencia han permitido, sobre todo con la identificación del ADN, resolver algunos atentados. Se aparecen varios, y bueno, solo voy a citar en el caso de la localización de la huella genética de Miquel Carrera Ata, que en el envoltorio de un caramelo
permitió identificarle y procesarle por el asesinato de los ertzainas Ana Isabel Arostegui y Francisco Javier Mijangos, y también los análisis de ADN permitió atribuir a Arkaitz Goikoetxea la participación en distintos atentados contra cuarteles de la Guardia Civil. La posibilidad de haber podido utilizar estas técnicas en otros tiempos hubiera permitido también esclarecer muchos asesinatos, como por ejemplo en el caso de José Ignacio Ustaran, un concejal de UCD de esta ciudad. Quiero, por último, referirme a algunas cuestiones jurídicas propias del garantismo penal y que han influido en la falta de resolución de algunos de estos crímenes. Como ya he indicado, ha habido numerosos asesinatos que los cuerpos policiales habían dado por resueltos y que, sin embargo, judicialmente han quedado sin resolver. Los autores del libro abordan de una manera impecable, jurídicamente hablando, el valor de las declaraciones policiales. Ha sido frecuente que las declaraciones de autoinculpación o que implicaban a otros participantes en la acción criminal realizadas durante la detención en el ámbito policial no eran ratificadas por los detenidos cuando pasaban a tomar declaración, cuando eran puestos a disposición judicial, e incluso, aunque lo ratificaran, los procesados en el plenario de la vista oral luego negaban lo declarado. Hay una sentencia que cita también el libro del Tribunal Supremo, en el que es ponente Manuel Marchena, en el que se hace una pregunta casi retórica de cuál es el valor incriminatorio de la declaración autoinculpatoria prestada en dependencias policiales, y se contesta con rotundidad: ninguno. Esto ha supuesto que en alguno de los casos reseñados no ha sido suficiente la autoinculpación en la declaración policial de los detenidos, negada después en el juicio. Sirva como referencia también el caso del asesinato del dirigente de UCD, Juan de Dios Doval, después de que los posibles autores habían declarado su participación en el atentado. Y esto no quiere decir que las declaraciones policiales no tengan ningún valor, que no sirvan para nada, sino que es necesaria la conjunción de los datos confesados policialmente con los datos probados procesalmente, confesados policialmente con los datos probados procesalmente. En un modelo extremadamente garantista como el nuestro, cobran mucha importancia figuras relevantes como la prescripción y la retroactividad de las normas penales menos favorables. El concepto de la prescripción, como ustedes saben, supone que se extingue la responsabilidad penal de la persona que ha cometido un delito por el transcurso del tiempo establecido en cada norma penal. El Código Penal del 73 y el del 95, que están los códigos vigentes en el momento de la mayoría de los atentados de ETA, establecía que el plazo de prescripción de los delitos de asesinato estaba en 20 años. Posteriormente, el Código de 2010 estableció la no prescripción de los delitos de terrorismo que hubieran causado la muerte de una persona, pero esta previsión no se puede plantear con efectos retroactivos a los crímenes de ETA y, como todos sabemos, en 2009 dejaron de actuar criminalmente. Muchos de estos crímenes, además, se han cometido en los llamados años de plomo y han quedado sin resolver por la aplicación precisamente de esta figura de la prescripción. Esto nos hace preguntarnos si los poderes públicos no podían haber hecho algo más para tratar de interrumpir la prescripción. En el libro se documentan casos en los que efectivamente se podía haber evitado que algunos delitos hubieran prescrito. Sin embargo, hay que ser rigurosos al plantear estas actuaciones dirigidas a interrumpir la prescripción. También aquí la jurisprudencia del Tribunal Supremo es muy clara y señala que la práctica de diligencias superfluas o vacías de todo contenido no interrumpe la prescripción, y el propio Tribunal Supremo también ha señalado que las diligencias de investigación sí tienen eficacia interruptiva, pero no las dirigidas a localizar la localización física del responsable ya identificado. Bueno, yo voy a terminar mi presentación, pero solo quiero tratar de poner de relieve que esta obra trata de manera exhaustiva y muy rigurosa los más de 300 asesinatos de ETA sin resolver y que resulta de lectura imprescindible para conocer las razones que han impedido el ejercicio del derecho a la justicia de estos cientos de víctimas de ETA. A continuación, intervendrá Marta Rodríguez Fout. Como os decía, Marta es profesora de Sociología en la Universidad Pública de Navarra y es investigadora en el Instituto I-Comunitas. En su actividad investigadora ha trabajado en torno a la violencia de ETA y acaba de publicar el libro Mirar atrás, memorias y proyecciones de la violencia de ETA, pero además
de su indiscutible valía académica, Marta es sobrina de José Humberto Fout, una de las víctimas de ETA, cuyo caso aparece reseñado en este libro como uno de los cientos de casos sin resolver. El asesinato de José Humberto Fout se produjo en 1973, cuando junto a otros dos jóvenes amigos pasó a Hendaya para ver una película prohibida en España en aquellos tiempos, y nunca más se volvió a saber de ellos. A la iniquidad del asesinato se une la infamia de su desaparición y de la presunción de que sufrieron graves torturas al confundirlos con policías. La constancia y el coraje de la familia, que quiero reconocer en este acto, y en especial de sus sobrinas Marta y Coral, ha permitido mantener vivo el recuerdo de estos asesinatos. Y este caso está magníficamente reflejado en el libro que presentamos, y si me lo permiten, les recomiendo la lectura de la novela de Adolfo García Ortega, Una tumba en el aire, en la que se nos acerca a la verdad de lo sucedido, y el propio Memorial de las Víctimas del Terrorismo ha publicado las notas de investigación que el autor, García Ortega, realizó para escribir esta novela. Sin más preámbulos, tienes la palabra cuando quieras, Marta. Muchísimas gracias, Faustino, por la amabilísima presentación. Y gracias también a Eduardo Mateo por la invitación a un evento de este tipo. Es un honor. Y agradezco especialmente esa presencia porque no tiene que ver directamente con esa beta investigadora que ha comentado Faustino, sino porque tiene que ver con esa dimensión más humana, ¿no?, y más emocional de uno de los casos sin resolver que se recogen en este libro. La verdad es que es la primera vez que verbalizo, que pongo, soy yo la voz de la familia en esa representación, ¿no?, de lo que ha ocurrido, cómo se ha vivido, cómo se vivencia un crimen tan atroz como ese que ha referido muy bien el propio Faustino, ¿no? Entonces hay algo de vértigo también en la necesidad de comunicar bien qué es de lo que estamos hablando, y sobre todo desde esa beta de sin justicia, la idea de impunidad, la idea de esclarecimiento, y sobre todo algo que a mí me parece que es central y sobre el que va a pivotar mi pequeña intervención, que tiene que ver con eso que se señala muy en el libro de el derecho a la verdad, muy vinculado a un derecho a la justicia, pero esa distinción del derecho a la verdad. Entonces, bueno, junto a esos agradecimientos también quiero agradecer tanto al propio Florencio como a María Jiménez que hayan elaborado esta obra. No era solo la potencial de esa difusión, la potencialidad de tratar de que llegue a los lectores interesados en estos temas, pero sí el hecho de todo el bagaje y todo el trabajo que hay detrás a la hora de recopilar todo esto. Me parece sobre todo importante desde esa perspectiva de la verdad histórica, de la que tanto sabe el propio Florencio. Entonces, bueno, yo le daba un poquito vueltas a cómo plantear mi propia intervención, y pensaba en una doble dimensión, sobre todo por la forma en la que se me había invitado, ¿no?, a participar en esta presentación. Una que tiene que ver con una memoria más íntima, una memoria más privada, y otra que tiene que ver con una memoria más pública, o que a mí me gusta llamar memoria cívica, ¿no? Me doy cuenta, pensando un poquito en cómo lo iba a relatar o cómo lo iba a contar, me doy cuenta de que están profundísimamente entreveradas, porque muchas de esas dimensiones de la memoria pública, en términos de reconocimiento, afectan también a esa memoria íntima. Entiendo que todos y cada uno de las personas, de los familiares implicados en todos estos casos que aparecen en el libro, seguro que también ven cierta dimensión de reconocimiento en el hecho de que aparezca, de que se esté hablando de ellos, de que no sea simplemente un caso sin resolver, sino que es un caso sin resolver que reclama una mirada crítica hacia esa no resolución, ¿no?, hacia esa idea de que eso genera más injusticia, ¿sí? Entonces, bueno, en esa memoria íntima pensaba en, bueno, ¿qué puedo comunicar? Yo soy sobrina, yo era muy pequeña cuando ocurrió este atentado. Yo lo que recibo es el eco de esa ausencia, ¿no?, el eco de desaparecido, o sea, la propia noción de desaparición, y el vínculo muy estrecho entre la evidencia de que no se había investigado nada y de que no se sabía nada, y de que en casa había un cariño inmenso hacia esa figura, mi tío Humberto, siempre tenemos como una imagen muy poderosa, ¿no?, y que llena mucho, y a la vez la sensación esa de interrogación, ¿no?, respecto pero ¿cómo es posible que no se investigase nada, que no se sepa nada? Entonces está ahí combinado esa dimensión del dolor que lo percibes, y ese enaltecimiento, ¿no?,
de una figura humana de la que, cuando yo creo que ocurre en todos los casos en los que alguien muere, ¿no? Sea cual sea la circunstancia, ¿no? Que te invita a pensar en todo aquello que has perdido, ¿no? Estamos hablando de la expectativa de toda una vida que se trunca, ¿no? Y eso lo refleja muy bien el propio Adolfo García Ortega en esa novela que ha recomendado Florencio, Faustino, porque habla de cómo se truncan las expectativas de unos jóvenes que con lo que soñaban era con un futuro laboral allá donde podían. En Galicia no podían, intentaron viajar al norte, a una Euskadi que les estaba recibiendo bien, pero que al final pues ocurrió lo que ocurrió. Tuvieron esa mala fortuna de ese 24 de marzo toparse con unos etarras. Y en esos espacios, ¿no?, de memoria compartida me venía también a la cabeza como 3 momentos, ¿no?, y que los voy a transmitir, y los hemos hablado en familia, pero nunca lo había hecho público, ¿no? Uno que tiene que ver con escuchar en la radio, mis hermanos y yo, el testimonio de alguien que hablaba de, bueno, no sé de qué libro, tal, pero de que les habían sacado los ojos con un destornillador, ¿no? La obsesión mía y de mis hermanos era que no se entere, mamá. O sea, porque de pronto era advertir ciertas evidencias respecto a lo que había pasado, que era atroz, ¿no? Que tiene que ver con la desaparición, pero que tiene también que ver con cómo puedes estar imaginando ese escenario en el que los 3 jóvenes se han topado con el horror. Entonces era la obsesión de que no se entere. Luego me viene a la cabeza también otro momento que fue bastante, no sé, emotivo, ¿no? Y que tiene que ver con esa que aparece en el propio libro, ¿no? Con una información que salió en un telediario, en la ETV, en el 97, creo recordar, respecto a que se había localizado una tumba en Viriatú donde estaban buscando los restos de Pertur y que había 3 cadáveres. Recuerdo la emoción de dar por hecho que si estaban buscando a Pertur y no era Pertur y había 3, tenían que ser ellos, tenían que ser Humberto, Fernando y Jorge. De ahí, bueno, tiras, al final no eran, había alguna mujer entre esos cadáveres y esa habíase, pero el recuerdo de el momento de mayor esperanza respecto a la posibilidad de localizar dónde estaban los cadáveres, lo veo muy vinculado a ese momento. Y el otro, tenía pensado en 3, sí, otra referencia que no tiene que ver tanto con esos hitos, sino con el hecho de que para nosotros siempre la figura de Humberto está unida a Fernando y a Jorge. O sea, conforma una memoria que está ubicada en ese momento y que se despliega desde aquello que les sucedió tan injustamente y que además no ha habido la posibilidad, que creo que es una de las singularidades de este crimen de ETA, ¿no? Que comparte muchas de las cosas con otros de los que se habla en el libro, pero la singularidad del hecho de que nunca se han hallado sus cuerpos, el hecho de que ETA nunca ha reconocido el haber hecho esa... Hablaré enseguida sobre ello, pero me parece que hay algo que tiene que ver con la no prescripción y con el hecho de que se sigue cometiendo el delito porque siguen desaparecidos. Pero bueno, más allá de esa dimensión, ¿no?, que tiene que ver con lo vivencial, ¿no?, con lo emocional, pensaba en la parte de esa memoria pública y veía como varios hitos, ¿no?, respecto a cómo lo empezamos a vivir en la familia, ¿no? Lo que tiene que ver con el reconocimiento público, ¿no? Está ahí uno de los hitos, tiene que ver con el reconocimiento como víctimas, vinculado a la ley de víctimas del terrorismo. Otro tiene que ver con el primer homenaje que yo recuerdo que se hizo en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Se hizo un homenaje a las víctimas que habían muerto en territorio guipuzcoano. Ellos vivían en Irún y entonces Y recuerdo con una enorme emoción, por eso digo lo de la memoria íntima y la memoria pública, ¿no? El vídeo que se proyectó y el libro que se preparó, titulado Utsuneak, Vacíos, en el que lo que hicieron fue una especie de montaje con fotografías de las personas en un momento dado y reproducían ese mismo momento con las ausencias, ¿no? Entonces se veían los huecos. Y la imagen de los 3 amigos en una fuente en Coruña, con toda su juventud, todo su futuro por delante, y de pronto la imagen que sigue es una imagen de la fuente vacía, ¿no? Y son imágenes muy, muy poderosas y que acompañaban no solo a estas víctimas, pero sí que me parece que era una forma muy, no sé, quizá la palabra no sea bella, ¿no?, pero muy necesaria, ¿no?, de mostrar
qué tipo de efectos tiene la acción terrorista, porque lo que genera es esa ausencia, esos vacíos. Entonces es como un hito, porque era la primera vez en que veía, insisto con lo de mi madre, porque era su hermana. Entonces, el ver a mi madre en ese escenario en el que hay un reconocimiento público, ¿no? de que eso no debería haber ocurrido. Máxime en una situación en la que ni ETA reconocía ese crimen, ni no había investigación. No sé, en el sumario se percibe que no se ha tirado de ningún hilo, pese a haber muchos indicios, ¿no? Es verdad también que estamos hablando del 73 y que eso seguramente complicó todo mucho, ¿no? Pero la sensación esa de que no existe la posibilidad de un recorrido judicial, de que no existe, pero por lo menos algo se atenúa cuando existe esa dimensión, ¿no? de lo público y de ese reconocimiento público. En 2010 también se publicó Vidas rotas, ahí también aparece esa referencia. Es como la necesidad de que existieron y esto pasó, y esto queda blanco sobre negro, ¿no? Respecto a qué pasó. Disculpad, voy a volver un momento a eso de la memoria porque tenía 3 hitos y lo he recordado ahora al ver la portada del libro. Otro de esos momentos que calaron tiene que ver con una imagen, lo recuerda ese árbol, con la idea de dónde estarán sus cadáveres, allá donde unos helechos crecen más alto que los otros. Está mirando la imagen del árbol, entonces también es como una imagen muy poderosa en términos de se los ha tragado la tierra, ¿no? Pero se los ha tragado la tierra porque alguien ha decidido ocultarlos y esconderlos y jamás va a decir dónde están ocultos. Vuelvo a esos pequeños hitos, ¿no? Que tiene que ver con el libro Vidas rotas, con ese homenaje, y pienso en el 2019, en el texto de Adolfo, en la novela de Adolfo García Ortega, que para mi familia ha tenido no sé, ha supuesto como una especie de inmortalidad, ¿no? o de referencia por la vía de la ficción de la vida de aquellos, de qué es lo que ocurrió, porque además ahí está muy bien retratado, también que es muy poderoso en esa ficción, también el propio victimario, ¿no? Me parece que es muy importante también ver toda esa dimensión, ¿no? Entonces, para nuestra familia, por lo menos, significó mucho, ¿no? Ver ese trabajo de Adolfo y ver todo con qué empeño, ¿no? Cómo se comprometió en analizar este caso, ¿vale? En 2020 también vinculado a esas notas sobre la investigación. En 2019, el documental de Jon Sistiaga, ETA, El final del silencio, también en el que uno de los capítulos recoge este caso. Estoy marcando como hitos en los que irrumpe en una memoria que podríamos decir pública, ¿no? Una memoria en la que quien tenga interés puede acudir a ello y no son 3 nombres que han desaparecido, que están en el olvido y que pasó, y además no solo una doble desaparición, no tenemos la desaparición pública porque sabemos que eso ocurrió. Entonces, en ese sentido estoy señalando estos hitos, ¿no? Y uno de los centrales que lo vinculo también con esa memoria emocional o memoria más íntima, que tiene que ver con el homenaje que realizó el propio centro memorial. Recuerdo hace unos meses estar aquí mismo en este escenario, viendo la propia emoción de mi madre o de mi tía, de mis primos, de mis hermanos, recibiendo ese homenaje y ese reconocimiento, ¿no? Entonces, me parece que ese tipo de esfuerzos, ese tipo de gestos palían en cierta medida la evidencia de que no ha habido una justicia judicial, no ha habido una justicia en la que se haya investigado, se haya pagado por esos delitos, se hayan causado, pero sin embargo hemos ganado la batalla de la memoria, ¿no? Y hemos ganado esa batalla de demostrar que eso ocurrió, ¿no? Y ahí sí que, ya cierro con esto, porque me parece que lo importante es sobre todo la perspectiva, todo lo que nos puede contar Florencio respecto al libro, pero es el hecho de la fecha, ¿no? el que fuese ese 73, ¿no? Me parece que el mismo dato de que ocurra ese asesinato en el franquismo, precisamente podría ayudar a desactivar las legitimaciones de la violencia, porque ya se hace muy evidente ahí, en otros casos también, pero ahí es evidentísimo, y por eso creo que también ETA se ha empeñado tanto en ocultarlo, se hace muy evidente las consecuencias realísimas de la apuesta por la violencia. Entonces, me parece que el hito, ¿no? La referencia a esa memoria pública, esa memoria cívica que trataba de decir al principio, podría crecer si
mirando hacia ese pasado, más de 50 años, mirando hacia todos esos casos que están sin resolver, utilizamos la evidencia de ese dolor y de ese horror y de esa tragedia para desactivar los potenciales riesgos de que alguien esté dispuesto a justificar el asesinar a otro, el eliminarlo, el matarlo, persiguiendo determinados objetivos políticos. Y creo que ahí lo que hay, este tipo de esfuerzos combaten esa desmemoria, ¿no? Y ese olvido. Pero creo que hay también una falta de imaginación en muchos de los victimarios, porque creo que en esa apuesta por sus propios ideales, por su propia idea de futuro, no han sido capaces de imaginar y de ver y de advertir esa dimensión trágica, ¿no? de sus apuestas. Entonces me parece que podría servir también como un ejercicio más, ¿no? de reflexión y de activación de esa desactivación de la violencia. Y nada, espero haber sido lo suficientemente clara y agradezco de nuevo también el haber podido hablar sobre este caso y nada, muchísimas gracias, Florencio. Muchas gracias a ti, Marta, sobre todo por esta intervención tan emotiva, pero a la vez también contada. Bueno, ahora va a intervenir Florencio Domínguez, bueno, en principio en calidad de autor del libro que presentamos. No hace falta que os presente a Florencio, estamos aquí en su propia casa, pero él dirige desde comienzo de 2015 esta fundación del Centro de Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Es además periodista y doctor en comunicación pública y se dedicó durante más de 30 años a sus funciones de redactor jefe en la agencia de noticias Vasco Press, que tuvo tantísima importancia también en la investigación de muchas de las cuestiones relacionadas con ETA, y ahora creo que es indiscutiblemente uno de los grandes expertos sobre este tema. Ha publicado en torno a una veintena de estudios sobre esta cuestión, de los cuales, bueno, pues algunos son muy relevantes: ETA, estrategia organizativa y actuaciones, las raíces del miedo, Josu Ternera, una vida en ETA, la agonía de ETA, y luego es coautor de 2 libros que son absolutamente imprescindibles: Rectoria de ETA y, sobre todo, el de Vidas rotas, en los que refleja todos y cada uno de las personas que han sufrido los atentados mortales de ETA. Cuando quieras, Florencio, tienes la palabra. Buenas tardes. Quiero comenzar dando las gracias a la Fundación Fernando Buesa por organizar la presentación, porque lo han organizado ellos, la presentación de este libro, y también dar las gracias a Faustino y a Marta por las palabras que han pronunciado. La cuestión de los casos sin resolver, digamos que tomamos como sociedad conciencia de que había un significativo número de casos hace algo más de 10 años. Es decir, cuando precisamente a raíz de la publicación del libro de Vidas rotas, la Fundación Víctimas del Terrorismo le encargó a la abogada Carmen Ladrón de Guevara hacer una relación, un primer trabajo de aproximación a los casos que no tenían sentencia condenatoria. Y fue entonces cuando se descubrió que era aproximadamente alrededor de un 40% de los asesinatos de ETA que no habían tenido sentencias condenatorias, y se conoció la magnitud, el volumen. Hasta entonces el conocimiento era individual. Cada familia de una víctima sabía si había habido juicio o no había habido juicio, o si había habido juicio y se había producido alguna condena o no había condena. Hasta entonces era un asunto de ámbito privado. A partir de entonces se toma conciencia colectiva y se suscita un debate en el que se implican instituciones, implican las asociaciones de víctimas, implican fundaciones representativas de las víctimas. Las instituciones van tomando medidas, se crea una fiscalía en la Audiencia Nacional para casos pendientes, Policía y Guardia Civil abren líneas de investigación específicas sobre este tema. Es decir, se toma una conciencia de que había un número importante. Es decir, mencionaba Faustino al principio
que si nos comparamos con otros países, y lo reconoce, eso lo reconoce el informe que elaboró la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo hace 2 años, cuando vinieron a España a hacer un informe, que España es el país que ha resuelto mayor número de asesinatos terroristas. Es decir, colectivamente, bueno, digamos que aunque queremos más, podemos pensar que no se ha hecho mal del todo. Individualmente, a cada familia afectada, su caso es el único. Es decir, es el único que le preocupa, porque es el que le concierne, ¿no? Bien. Y nos pareció que había pasado tiempo suficiente desde que esta cuestión saltó a la palestra, este tema de los casos sin resolver saltó a la palestra, como para hacer una fotografía, un análisis de la situación y preguntarnos por qué. Es decir, sabíamos más o menos cuántos casos había y lo que no sabíamos es por qué. Bueno, como cuestión previa, me parece importante y significativo que al analizar los casos de resolver y los casos de asesinatos de ETA sin resolver judicialmente, hay que subrayar la responsabilidad del grupo terrorista. Es decir, podemos ser exigentes con las instituciones públicas, con el funcionamiento de la justicia, de los servicios de seguridad, con la sociedad. Sí, tenemos derecho a hacer eso y es sano que lo hagamos. Pero el responsable principal de que haya asesinatos sin resolver, igual que es el responsable principal de los asesinatos que han sido resueltos judicialmente. No confundirnos en el foco de nuestras críticas. Los terroristas son los responsables. Bien, para arrancar, para empezar a trabajar, nos planteamos qué consideramos casos sin resolver. Entonces, el artículo 28 del Código Penal establece, al hablar de la autoría de los delitos, que digamos como 3 categorías. Uno, los autores materiales del delito, en este caso estamos hablando de asesinatos terroristas, pues los autores materiales de los asesinatos terroristas. Otro, los inductores, y otros, los colaboradores o cómplices, los cómplices necesarios, ¿no? Nosotros decidimos que consideraríamos casos, María y yo, casos sin resolver, aquellos en los que no esté condenado al menos uno de los autores materiales. Porque inductores y cómplices unas veces hay y otras no. Es decir, no siempre hay un inductor de todos y cada uno de los asesinatos cometidos por ETA, un inductor específico, y no siempre hay cómplices. Es decir, hay atentados que los puede hacer los autores materiales sin ayuda de nadie. Bueno, pues lo que sí está en todos los delitos es el que comete ese delito, el autor. Y entonces ese es el criterio que utilizamos para establecer la relación de casos sin resolver. Luego, otra segunda cuestión que decidimos al empezar es hacer una explicación diferenciada de los casos previos a la amnistía de los posteriores, porque son situaciones jurídicamente muy distintas unos de otros. Es decir, para la familia que se ha visto afectada, da igual que sea anterior a la amnistía o posterior, pero como sociedad son situaciones jurídicas diferenciadas y por eso damos la información necesaria de los dos periodos, pero de forma separada. Bien. Luego ya cuando los datos son previos a la amnistía hay 63 casos y posteriores 312, según el recuento que hemos hecho, que suponen en los posteriores a la amnistía un poquito menos del 40% de todos los asesinatos cometidos. En esa cifra entran muchos datos desiguales. Por ejemplo, están incluidos, lo mencionaba Faustino al principio, aquellos casos en los que no ha habido juicio porque los autores materiales están muertos. Es decir, la muerte de los culpables de un delito pone fin al procedimiento penal. Y tenemos casi 60 casos correspondientes a casi 60 crímenes en los que al menos alguno de los autores han muerto. Y dentro de esos casi 60, son 59, dentro de ese grupo hay 21 en los que han muerto todos los autores materiales. Por lo tanto, no hay procedimiento penal que se pueda desarrollar en estas circunstancias, ¿no? Es decir, los 6 policías que fueron asesinados en Sabadell en el año 1991.
Los dos autores materiales de ese crimen, de ese sextuple asesinato, murieron unos meses más tarde en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Es decir, uno. Por citar el caso más llamativo, ¿no? El caso del asesinato del concejal Pedrosa del Partido Popular de Durango. Los autores probablemente murieron unos meses más tarde. Se supone que son ellos porque llevaban el arma encima, porque les estalló una bomba que transportaban en el coche, ¿no? Entonces, en los casos en que los autores materiales, bueno, a pesar de que estos, digamos que estrictamente igual habría que sacarlos de la estadística, hemos preferido mantenerlos dentro. Las causas principales de la no resolución. El bloque más importante es el de la no identificación de los autores de esos asesinatos, que suponen el 42% de todos los asesinatos pendientes. Y es muy significativo la época en la que se han cometido esos asesinatos, que son en los años de plomo, que es el periodo posterior a la amnistía y la década de los 80. Ahí hay 3/4 partes de los asesinatos los asesinatos sin resolver son de ese periodo. Y entonces es una cifra importante en esa época. Y Carmen Ladrón de Guevara, en su libro sobre las víctimas del terrorismo extrema izquierda, da unos datos sobre los casos pendientes del Grapo. Es decir, el 12% de los asesinatos del Grapo posteriores a la amnistía están sin resolver. En el caso de ETA es el 40%. Y dices, a ver si es el mismo sistema judicial el que persigue unos asesinatos y el que persigue los otros, los mismos cuerpos policiales los que trabajan en la investigación de unos y otros. ¿Cómo puede haber esa diferencia tan importante entre un 12 y casi un 40%? Pues eso tiene que ver con las circunstancias sociales en las que se cometen los crímenes. Es decir, el Grapo no tuvo nunca el apoyo social que tuvo ETA, el Grapo no tuvo la capacidad de ejercer la intimidación social que ejerció ETA, el Grapo no tuvo la cobertura internacional, no tuvo un santuario en un país vecino como tuvo ETA. Es decir, en los años de plomo los cuerpos de seguridad están a la defensiva. Es decir, la iniciativa la llevan los terroristas, tienen una gran cantidad de miembros, tienen una capacidad de reclutamiento casi ilimitada en esas fechas, tienen recursos económicos, tienen armas, tienen una capacidad de ejercer el terrorismo, y las fuerzas de seguridad están siendo acosadas. Es decir, la mayor cantidad de los atentados están contra policías, contra guardias civiles, contra militares, es decir, contra policías locales en esas fechas. Es decir, y eso genera una capacidad importante de miedo en la sociedad vasca y en Navarra, que es donde se cometen la mayor parte de estos crímenes en esos años. Es decir, esa capacidad de intimidación se traduce en una falta de colaboración con las fuerzas de seguridad. Los testigos de los atentados que no ven nada, señores a los que los secuestran para robarles el coche y que se pueden tirar en algunas ocasiones horas con los secuestradores el coche que van a utilizar en un atentado, y en ocasiones están horas y luego no son capaces de identificarlos. Es decir, en una sociedad que intimidada no se atreve a colaborar con los cuerpos policiales, y eso afecta a la eficacia policial, lógicamente. También hay que recordar en esas fechas, bueno, que las fuerzas de seguridad se están enfrentando a un desafío nuevo que hasta muy poco antes, hasta poco tiempo antes no se habían enfrentado. Entonces, digamos que están en un periodo de ajuste de estrategias, de tácticas, los medios materiales que tenían a su disposición. Es decir, hasta que son, hasta la aplicación del plan CEN, que fue tan deslegitimado y tan atacado por la izquierda abertzale, pero que sin embargo supuso una inversión importante de casi 15.000 millones de pesetas de la época en recursos para las fuerzas de seguridad, en mejores instalaciones policiales, en mejores cuarteles, en mejores armas, en mejores medios de defensa, de chalecos, de coches, de comunicaciones, de adiestramiento. Es decir, hasta que no se dota al plan CEN, están jugando en inferioridad de condiciones, y una parte importante del esfuerzo policial tiene que ser la autoprotección, porque son el objetivo número uno. Es decir, sacar un coche Z a la calle
con agentes uniformados, supone que por delante o por detrás tienen que ir otros agentes no uniformados para proteger a sus compañeros, con lo que eso supone de, digamos que, de gasto de recursos humanos que no pueden ser dedicados a otras labores policiales, a la investigación, a la prevención. Es decir, que ese jugar a la defensiva condiciona mucho. Bien, y esa es una de las causas de que haya ese importante número de autores de los asesinatos no identificados en esa época, lo que no quiere decir que no fuera eficaz la acción policial. Es decir, medida con otras cosas, no en el esclarecimiento de todos los asesinatos, pero sí medido en la reducción de la capacidad terrorista de ETA, sí que es muy eficaz, porque a partir de la segunda mitad de los 80 se frena, es decir, la actuación policial logra reducir sustancialmente la capacidad de ETA. Es decir, con respecto a la primera mitad de los años 80, con lo cual se es eficaz, aunque no se consiga llevar evidencias suficientes para acusar a los autores de una parte significativa de los atentados que se están cometiendo. Bueno, mencionaba antes también Faustino todo el problema legal que hay sobre, digamos, los asesinatos que se consideraban policialmente resueltos, que son, pues, de esos 312, el 58%, 181. Es decir, ahí hay al menos algún tipo de indicio que permitía a las fuerzas de seguridad decir, bueno, pues este atentado lo cometieron estos o este o aquel. Es decir, había unos indicios que luego no fueron suficientes para sustentar una condena. Por motivos, porque si se basaba en declaraciones policiales, el detenido que lo había reconocido en comisaría se desdecía ante el juez, y si no había otra evidencia externa de corroboración de esas palabras, pues era difícil no solo conseguir una condena, sino a veces proseguir con el procedimiento judicial sin que se archive. De esos 181 casos hubo juicios en 78. Y en 50 de esos se acusaba a supuestos autores materiales, aunque ninguno de ellos se condenó de este bloque. Y de esos 50 casos de asesinatos en los que se acusaba a alguno de ser autor material de alguno de los crímenes, pues no hubo condenas por autoría. Hubo otras condenas, hubo 52 casos de condenas por complicidad, por otro tipo de... no como autores materiales. Es decir, con lo cual podemos hablar de que en estos casos ha habido una cierta justicia, una justicia parcial, hubo evidencias suficientes para llevar el procedimiento legal hasta el final, hasta la celebración del juicio, pero no fue suficiente por el sistema de garantías legales, para sostener una acusación, ¿no? Bien. Otra cuestión, otro bloque relevante para explicar la existencia de estos casos sin resolver es la falta de colaboración internacional en unos países durante una época y en otros países durante todo el tiempo. Es decir, Francia, todos sabemos que tarda mucho en empezar a dar las extradiciones, que no concede la primera extradición hasta el año 84, que concede 3 y luego separa otros 3 años antes de la siguiente, ¿no? Pero antes desde el 74, o sea, 10 años antes que se presentan las primeras solicitudes, hay unas cuantas que son todas rechazadas. Unas veces, al principio, rechazadas por los tribunales y luego posteriormente rechazadas por el gobierno francés, que era el que tenía siempre la última palabra. Luego ya la colaboración se normaliza, pero hay también una serie de, digamos, responsabilidades nuestras, de nuestro propio sistema judicial, ha mencionado también Faustino, por presentar solicitudes de manera inapropiada, por no presentar un original de la orden de detención de la etarra que se reclama y presentar una fotocopia no validada por errores materiales en la información que se proporciona. Bueno, luego hay también la no colaboración de otros países que nos se han negado a entregar a Venezuela. México hasta 1995, después ya sí. En cambio, Venezuela hasta el presente, con una excepción rara de 3 casos que hace Hugo Chávez en el año 2002, justo después de sufrir un golpe de Estado que fracasa, no sabemos por qué, pero entrega a 3 etarras.
Pero salvo esa excepción, ni antes ni después se ha producido colaboración de las autoridades con Venezuela. Y cuando se han acordado extradiciones con Venezuela y se presenta una solicitud formal, justo el día anterior a que se iba a ejecutar las detenciones de los reclamados, desaparecían de su casa. Bueno, y ahí hay otros países como Cabo Verde, como Cuba, es decir, que les enviamos nosotros los etarras, pero luego cuando se les pidió que los entregaran a la justicia española se negaron. Bueno, es otra cantidad significativa, es decir, hay al menos medio centenar de asesinatos que están afectados por este fenómeno de falta de colaboración internacional. Después hay un epígrafe más amplio que son las disonancias judiciales. Ahí entran un montón de cosas muy diversas. Desde que hay 23 casos en los que la documentación que instruye el juzgado cuando se produce un atentado, siempre interviene el juzgado de la demarcación donde se ha cometido el atentado, sea en Baracaldos, el de Guernica o el de Vergara, el que sea, ¿no? Ese juzgado hace el levantamiento del cadáver, la primera investigación, y luego, lógicamente, lo tiene que enviar a la Audiencia Nacional. Bueno, pues hay 23 causas que se los queda al juzgado local, que no lo envía a la Audiencia Nacional como era su obligación, porque la Audiencia Nacional era el órgano competente para investigar los delitos de terrorismo. Bueno, ¿se hubieran resuelto en la Audiencia Nacional? Pues a lo mejor no, pero en algunos de los casos sí tenemos constancia de que igual sí se podían haber resuelto. Y hubo 23 que no fueron. Hay también algunas resoluciones judiciales polémicas. Es decir, la más disparatada de todas es un juzgado de San Sebastián que instruye la muerte de un desactivador de la Policía Nacional que muere porque estalla la bomba que trataba de neutralizar, y dicta un auto en el que establece que esa muerte no presenta indicios de ilícito penal. Ostras. Y lo archiva. Y ahí se queda. O sea, porque matar a un desactivador con una bomba no es un ilícito penal. O el juez que en el coche utilizado por el taxi que han robado el Comando Vizcaya para cometer el asesinato de otro policía nacional, en Arrigorriaga aparecen las huellas de uno de los miembros del Comando Vizcaya y lo procesa por el robo del coche, pero no por el asesinato. Es con el coche con el que han ido al lugar donde estaba el policía, han cometido el crimen y han huido. O sea, y lo procesa por robar en coche. Claro. La prescripción de esa causa pues es a los 14 minutos, a los 15, el robo de coche no. Bueno, falta de intercambio de información entre juzgados. Esto hay algunos casos que son sangrantes. Hay los tres guardias civiles asesinados aquí en Araya, en Vitoria. Es decir, un juzgado pide a Francia la documentación incautada a Santi Potros, y en esa documentación está la autocrítica hecha por el comando que ha cometido ese triple asesinato. O sea, y cuentan, cada uno de los miembros del comando, por separado, cuentan cómo han cometido el asesinato. Esa documentación la pide un juzgado de la Audiencia Nacional, Francia la envía, pero no pasa al juzgado que está investigando la muerte de los 3 guardias civiles en el año 84. No llega. Hay casos. A Zabarte Jainaga, el miembro del Comando Vizcaya, detenido en el año 85, se le coge una pistola con la que se han cometido 5 asesinatos y se le va juzgando por el primero, por el segundo, por el tercero, por el cuarto, y lo condenan en todos. Y la prueba principal de la condena es: mira, chato, te hemos pillado con la pistola. Y lo condenan. Y sin embargo, con el quinto lo instruye un juzgado que no se reabre la causa después de haber detenido a un señor con la pistola del crimen. No se vuelve a reabrir, no se vuelve a hacer investigación. Pues lo más probable es que no llegara a ese juzgado la información de que la pistola del crimen la tenía un señor que ha sido detenido, que fue detenido un año más tarde, o sea que no había prescrito, ¿no? Luego la cuestión de la prescripción. La cuestión de la prescripción. Los delitos con penas graves, como hasta la reforma legal del año 2010, los prescribían a los 20 años, los asesinatos.
aunque la cuenta tiene que ver con el tipo de diligencias judiciales que se hagan. Es decir, una cosa es que el asesinato se cometa en el año 80 y automáticamente en el año 2000 prescriba. Es decir, prescribe si en ese tiempo no se ha hecho absolutamente nada, no ha habido diligencias de investigación, no se ha dirigido la acusación contra alguien, sino la fecha se va retrasando. Bueno, pues hay 50 casos o casos correspondientes a 50 asesinatos en que los autores, digamos, estaban identificados, incluso había autos de procesamiento, pero no estaban al alcance de la justicia española, porque estaban en Cabo Verde, porque estaban en Venezuela, porque estaban en Brasil, no están al alcance. Y pasa el tiempo y van prescribiendo, y así se producen los fenómenos que hemos visto, como van volviendo etarras una vez que se aseguran que su crimen ha prescrito. Y entonces, ¿se podía haber hecho algo para evitar eso? Y yo creo que sí. Yo creo que sí, sobre todo ahora la Policía Nacional hizo público ayer que había elegido como fecha para conmemorar el día de las víctimas víctimas del terrorismo de la policía, el día de la fecha del asesinato de la inspectora que mató el comando Goyerri en Zarauz en el año 81. Bien. En ese caso, de los 3 autores materiales del crimen, uno lo mata al GAL, otro se va a Venezuela y otro a México. Bueno, 37 años después de cometido el crimen, se condena a uno de los autores, el que estaba en México. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que no fue una cosa provocada por el juzgado, que quien la provocó fue el etarra, que tuvo la idea original de presentarse en el consulado a pedir un pasaporte, cuando habían pasado 15 años. El consulado informó a la policía informó al juez, el juez se le ocurrió hacer una diligencia simple, que era un reconocimiento fotográfico, llamar a un colaborador del comando Goyerri que le había tenido a los liberados en su casa, presentarle unas fotos a ver si las reconocía. El señor no reconocía a nadie, no los había visto en su vida. Bien, vale. Aquello interrumpió la prescripción. Y cuando al señor se le detuvo en México, todavía no había prescrito, gracias a que se había puesto el contador a cero 15 años después. O sea que cuando fue expulsado, entregado a España, se le pudo condenar 37 años después del crimen, porque el juzgado hizo una gestión que interrumpía la prescripción. Entonces, ¿no podíamos haber hecho algo parecido en los otros 49 casos de etarras que había por ahí? Pues si se hizo una vez, igual se puede hacer más. Tenemos, también lo ha mencionado Fausto al principio, el caso del bloque de los miembros de ETA político-militar, de los asesinatos cometidos por ETA político-militar, en los que aquí, hay que reconocerlo, el sistema judicial, el sistema policial y posiblemente, aunque sea duro reconocerlo, la sociedad quiso mirar intencionadamente hacia otro lado. Entonces, y estos crímenes, incluso cuando no había indicios, pues mira, como los demás, pero cuando había incluso indicios, no se quisieron, se pensó que por la paz una Ave María, y la Ave María era la impunidad de estos 14 crímenes, ¿no? Bueno, era la sociedad de esa época que probablemente para los afectados es duro, pero que se hizo así. Y eso son otros 14 crímenes. Luego hay algún otro factor, es decir, que tiene que ver con el desarrollo de las ciencias forenses. Es decir, ya no es decir, el ADN se empieza a utilizar en investigaciones pues a partir de principios de los años 90. Es decir, la Policía y la Guardia Civil crean sus primeros laboratorios de ADN en el año 92. Los dos cuerpos hasta poco antes esa técnica no se conocía y no se podía utilizar. Entonces, si hubiésemos tenido esa técnica cuando se comete el asesinato de José Ignacio Ustaran aquí en Vitoria, hay sangre de uno de los autores, porque resulta herido uno de los autores del crimen. Y con las técnicas del año 80 solo se podía averiguar el grupo sanguíneo. Con las técnicas de ADN hubiéramos sabido hasta el número del DNI del etarra que disparó y que resultó herido, ¿no? Entonces, bueno, pues es otro de los factores, otro factor más.
y al final la suma de todas estas cosas nos dan esos 312 casos que están pendientes. Una gran parte de ellos han prescrito ya y va a ser muy difícil que se esclarezcan, incluso aunque fueran los autores con un megáfono en la plaza pública confesándolo. Otra parte, todavía hay posibilidades de que judicialmente se llegue a alguna parte, es decir, alguna resolución. En el mes de octubre me parece que fue que se conoció la sentencia condenatoria por el asesinato del presidente del PP de Aragón, Manuel Jiménez Abad, 21 años después de cometido el crimen. ¿Sí? Bueno, pues esa causa no había prescrito, había habido investigación y se pudo juzgar y condenar al autor material del crimen. Bien, es posible que en algunas otras que están abiertas y que no son prescritos, por lo menos lleguen a juicio. Luego ya los jueces tendrán que valorar o no. En todo caso, lo que sí debe, incluso en aquellos casos en los que haya prescripción o se suponga que ha prescrito, debería ser posible un trabajo de investigación para, al menos para que las familias tuvieran un cierto conocimiento de la verdad de los hechos, aunque no llegara a una condena penal, porque si la causa ha prescrito eso ya es muy difícil, aunque por lo menos que tuvieran la satisfacción de saber. Nosotros conocimos en el Centro Memorial, conocimos de cerca un caso de un señor que mataron a su padre en el año 80, vino un día a vernos, que no había sabido nunca nada ni siquiera cómo había sido el asesinato de su padre. Les habían dado una información, no se les había invitado a personarse en el sumario, no habían sabido nada. Y entonces, bueno, pues les ayudamos un poco, pero la Fiscalía autorizó en este caso, le autorizó que la Guardia Civil hiciera una investigación. Había prescrito hacía un montón de años, pero la Fiscalía lo autorizó y la Guardia Civil lo hizo. Y el señor, al cabo de un tiempo, volvió para expresarnos su satisfacción y la satisfacción de su madre, que tenía 80 y tantos años, porque por primera vez habían sabido lo que había ocurrido. Incluso había una sospecha de quiénes podían ser los autores, bien, pero la familia de una que sabía que no iba a tener justicia porque ya había prescrito, al menos tenía la satisfacción de saber el derecho a la verdad. Y esa vía sí que debería mantenerse al margen de los avatares de la tramitación judicial y, a ser posible, con un cierto soporte legal. Es decir, no se trata de montar comisiones de la verdad, sino, a ser posible, con el paraguas, como mínimo, de la Fiscalía. De los jueces es más difícil, no por nada. Es decir, el Tribunal Supremo, en la sentencia en la que tumba la investigación que había abierto el juez Garzón por los crímenes del franquismo, ahí hace unas reflexiones sobre el derecho a saber, el derecho a la verdad de las familias, pero lo saca del ámbito judicial. O sea, la instrucción judicial tiene que ir encaminada a una acusación contra alguien. Si es saber por saber, el Supremo nos dice que eso no puede ser. Bueno, pues por lo menos que nos quede el paraguas de la Fiscalía con el trabajo de las fuerzas de seguridad, para canalizar esa información posible hacia las familias. Muchas gracias, Florencio, por tu intervención tan clara. No sé, tenemos algún minuto para hacer un coloquio. Habíamos pensado, entre los miembros de la mesa, hacer alguna intervención. Yo sí quería unir un poco a este final de la intervención de Florencio con la intervención de Marta. Y es cierto desde que se puso en evidencia en el ámbito público la existencia de tantísimos casos sin resolver, distintos operadores jurídicos buscaban la posibilidad de poder eludir el juego de la prescripción, pues con intentos de considerar como crímenes de lesa humanidad y vinculándolo a convenios internacionales, considerarlos como delitos de genocidio. La propia Audiencia Nacional ha ido cerrando esas vías y, efectivamente, el juego de la prescripción ha hecho que, sobre todo, esos crímenes de los años de plomo hayan prescrito, pero tanto Marta como Florencio han puesto de manifiesto, y se pone de manifiesto en esta obra, que creo que es una de las cosas también más valiosas,
la importancia fundamental de la tríada de los principios, es la justicia, la verdad y la memoria, que a veces van íntimamente unidos, y lo cita el libro y lo decía de una manera muy, muy clara el fiscal Azcárraga cuando decía que los delitos prescriben, pero el hecho a la verdad no, e incluso la actuación del propio memorial de víctimas yendo, ¿no?, a Europa en la comisión de peticiones en el 21, que llevasteis un informe. Y creo que ahora, posiblemente, para muchos, o para, no digo para todos, porque algunos afortunadamente aún cabe igual que tengan viabilidad procesal, pero para los que no, pues habrá que explorar esa idea del derecho a la verdad. No sé si queréis decir algo más sobre esa idea, ya lo habéis expresado, pero estaría bien. Sí, bueno, primero... Bueno, no sé si sabré hablar con este micrófono, me siento... Bueno, realmente uno de los hitos también podría ser esa presencia, ¿no?, del propio memorial, creo que fue en Bruselas o en Estrasburgo, no recuerdo bien, presentando ese informe, ¿no? Vinieron ellos. Para mí, desde la perspectiva de esa tríada que has comentado de la justicia, de la verdad y la memoria, reconozco que por el propio recorrido, ¿no?, y por la propia cantidad de años que han pasado desde que ocurrieron los hechos, la expectativa que podamos tener respecto a ese esclarecimiento, respecto a la posibilidad de colaboración, que no en vano, fijaos, cuando algún miembro de ETA o simpatizante de ETA hablaba de colaboración, no le llama colaboración, le llama delación, con lo que ya se anticipa, ¿no?, la resistencia a decir la verdad y a colaborar en ese esclarecimiento de la verdad, ¿no? Entonces, rescato un poquito eso que trataba de hilar, y es el que ahora mismo, desde una perspectiva muy, muy personal, el centro lo situamos en ese derecho a la verdad. Creo que sí son importantes esas comisiones que trabajan en el esclarecimiento, porque yo en realidad también soy también un posicionamiento personal, ¿no? Creo que la prescripción es necesaria, y creo que un Estado garantista, ¿no?, y que trate de evitar el riesgo de posibles errores o posibles enjuiciamientos a sujetos que se consideran culpables, pero no se demuestra que sean culpables, me parece que es importante, pese a que efectivamente puede generar situaciones, y de hecho las genera, ¿no?, de impunidad, de pérdida de ese sentido, ¿no?, de la importancia de la justicia, incluso pérdida de la creencia en que existe esa justicia. Entonces, la verdad es que no me gustaría que quedase debilitada nuestra propia idea respecto a la justicia penal, pensando precisamente en aquellos casos, que son muchos y que son muy, muy, muy dolorosos, ¿no?, en aquellos casos donde no ha habido la capacidad por todas esas cuestiones que ha comentado el propio Florencio, que tienen que ver con una impunidad social, tienen que ver con ese miedo, con esa socialización del miedo, con ese temor a colaborar, con el propio imaginario, ¿no?, respecto a lo que simbolizaba ETA, a esa misma idea que he comentado de vincular la colaboración con la idea de delación. Todo eso me parece que nos pone delante de los ojos, en ese panorama de la solidez de las instituciones, ¿no?, la necesidad de reclamar ese derecho a la verdad, abriendo todas las vías y propiciando que se investigue, que actúe la Fiscalía, pero sin perder de vista esa operatividad, ¿no?, en términos bueno, no sé cómo expresarlo, ¿no?, pero el papel que juega en el Estado de Derecho la prescripción de los delitos. Pero bueno, eso también podría ser discutible, y es mi perspectiva, ¿no? Por lo menos en el caso de Humberto, Fernando y Jorge, esa perspectiva de la impunidad y esa
perspectiva del no esclarecimiento tiene que ver con que ninguno de los actores que tenían que activarse, ¿no?, para esclarecer esos hechos se activó. Tiene que ver también con la no colaboración de Francia, con el santuario francés, con el momento que se está viviendo, con el propio hecho, que eso siempre mi madre lo remarca, ¿no?, es que eran 3 trabajadores, no tenían. Entonces, eso mismo yo creo que propició, ¿no?, esa dejación de funciones. Y ahí el propio hecho de remarcar que existe esa dejación, que existe ese vacío, y que ese vacío es absolutamente injusto, me parece que es un bagaje positivo en términos de derecho a la verdad y derecho a la memoria. Es decir, se está diciendo que no habéis sido capaces de conseguir aquello que pretendíais, de que de esto cuanto menos se sepa mejor. Entonces va un poquito en esa dirección. No sé si he respondido, si me he ido por las ramas, pero me lleva esa reflexión el planteamiento. No, es decir, las Naciones Unidas tienen reconocido el derecho de las víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos a conocer la verdad de lo ocurrido, a saber quiénes perpetraron esas vulneraciones y quiénes son los responsables, ¿no? El problema se plantea en cómo materializar en la práctica una cosa de estas. La forma más sencilla es la que hizo Josu Ternera en el vídeo, en el documental ese. Es decir, yo participé en el asesinato del alcalde de Galdácano. Bueno, uno que ha colaborado con la verdad histórica. Es decir, hay muchos casos, ya no solo los amnistiados, sino posteriores, que están prescritos o que han sido cometidos por miembros de ETA que ya han cumplido el máximo de la pena que pueden cumplir. Es decir, que si reconocieran los otros asesinatos que cometieron y por los que no fueron juzgados, no les supondría un cuarto de hora más de cárcel. El problema es que para eso hace falta una disposición personal, social y política que no tienen. En el caso, además, que estábamos hablando de las personas desaparecidas y ocultadas, como fue el caso que hemos hablado antes de Humberto y de los otros 2 amigos, y el de Pertur y el de Naparra, también las Naciones Unidas entienden que esas desapariciones forzosas no prescriben mientras los autores continúen ocultando el paradero de las personas desaparecidas y que no se hayan esclarecido los hechos. Y ese sería de los pocos casos en los que el juego de la prescripción pues, se bordea por esa circunstancia. Nos hemos ido de hora, no sé si al menos que alguna pregunta de la sala estaríamos aún en condiciones, ¿no? Pues si alguien quiere preguntar algo, pues ahora es el momento. Está muy bien, os agradezco de nuevo vuestra presencia en este día tan poco apacible y además un jueves de pinchopote y bueno, pues vamos a dar por finalizada este acto de presentación de esta obra que tenéis que leer todos, sin justicia.